Buenas tardes a todas y a todos. Esperemos que hayáis tenido un poquito de descanso. Vamos a continuar con nuestras ponencias y charlas. En este caso vamos a hacer una conversación abierta. En principio a dos, y estamos esperando a que aparezca Ethel Brooks aquí atrás en la pantalla, para que sea una conversación a tres bandas. Para mí es un honor que además tengamos la oportunidad en este espacio de análisis, de aprendizaje que nos estamos dando en Factoría sobre la raza como disputa cultural. Es un honor, como os decía, tener el placer de poder hablar con Ethel Brooks, que aparecerá, y con Iván Periáñez, que son dos académicos gitanos. Y eso es importante decirlo en este caso porque viene bien también como una forma de aterrizar gran parte de las cosas que hemos hablado esta mañana. Aterrizar en algo que puede ser que sea incluso hasta más reconocible. O al menos que en eso que hablábamos al final del debate con Alana Lentin, de la necesidad de tener una formación en alfabetización racial, es decir, en un conocimiento, un manejo de conceptos que nos permitan pues, tener un campo común de palabras. Bueno, en este caso vamos a intentar hablar con palabras además, primero en castellano. Él va a hacer el esfuerzo de hablar en español, porque además tiene un español bonito. Y entonces me apetecía, mientras Él aparece, me apetecía empezar con Iván. Yo lo voy a presentar y empezamos a plantear. La idea es cómo, teniendo cierta holgura como la tenemos aquí en Factoría, en nuestra manera casi artesanal de gestionar la cultura, pues Iván había preparado una lección pura y dura, además como recuerdo que era como muy académica, muy de conceptos claros, pero también me ha pedido que lo hiciéramos así como, bueno, vamos a hacerlo, nos preguntamos el uno al otro y vamos aprendiendo y vamos sacando los conceptos. Si quieres, quítate la mascarilla, estamos lejos. Así estamos más... Bueno, con esto de las biografías también hay un arte, que es el de qué parte de la biografía de uno selecciona para presentarse al público. Yo voy a leer la que él nos mandó y que adaptamos un poquito para que tuviera el mismo formato que todo el mundo. Creo que pues, es cortita, pero por lo menos para que, aunque yo puedo presentarlo con mis palabras, pero creo que también es bueno a veces ser preciso con la definición que cuando uno quiere afirmarse frente al público. Iván Periáñez Bolaño, doctor en Antropología Social y Cultural y profesor e investigador en la Universidad de Sevilla. Entre sus trayectorias de investigación principales podemos señalar, por un lado, el estudio y análisis de los procesos inmersos en el racismo, el antirracismo y la tolerancia. Por otro, el estudio y análisis de las emergencias descolonizadoras contenidas en las sonoridades vernáculas originadas y producidas por saberes localizados en el sur global. ¿Cómo está, primo? Bien, la verdad que el sofá es bueno. Se está a gusto. Bueno, a Iván yo lo conocí hace unos años en el contexto de unas jornadas que me planteó el Instituto Europeo de Cultura Gitana sobre la compleja relación entre el flamenco y los gitanos. Y desde entonces hasta hoy yo he aprendido muchísimo de él, mucho. Y sobre todo hemos debatido, y a mí me interesa muchísimo que Iván tenga la oportunidad de explicarnos, preguntarnos. Yo voy directamente. ¿Hemos encontrado ya la solución a la problemática relación entre el flamenco y los gitanos, primo? No, además, solución a los problemas normalmente no suele haber. Suele haber caminos para buscar esa solución y en eso estamos y en eso creo que es importante lo que has comentado de que diferentes romnias, romaní, diferentes gitanas y gitanos estemos hoy día ocupando presentes en ciertos espacios donde hemos sido
bueno, donde han hablado por nosotros, ¿no? Que tengamos la oportunidad de hablar por nosotros mismos a través de nuestros anclajes, de nuestros soportes, de nuestros conocimientos, permite, junto con las herramientas académicas, construir, crear, emerger otro tipo de narrativas, ¿no? Y realmente es lo que, en mi caso, así a grandes rasgos, es lo que hago. Yo estoy anclado, yo me autorrepresento en conciencia plena en la romanipén, en la gitanidad. No solo como concepto identitario, sino como concepto ontológico. Eso es clave, eso es claro, con este debate, por vincularlo un poco también al trabajo que hacemos desde Factoría y también al trabajo que planteamos en este campus. Yo, para continuar con esto que decía de tener la holgura necesaria para poder adaptarnos a las circunstancias, esta charla en principio estaba planteada que fuera mañana, porque en el diseño que habíamos hecho Salma, Eddie y yo, era como que hoy nos dedicábamos a la reflexión, parece que obsesiva o recurrente, sobre qué significa la raza y qué es la raza en la cultura, o el racismo en la cultura. Y mañana la idea era, y sigue siendo, la reflexión en torno a las historias, otras. Sí, cuando ponemos el otras después de la palabra historia, lo hacemos con el sentido específico de intentar reclamar esas otras historias que no se cuentan tanto, ¿no? Y para mí era importante, claro, este era el nombre del bloque que se nos había ocurrido, para mí era importante no solamente cuestionar, evidentemente, las narrativas, cuestionar todas estas cosas que hacemos, sino llevado al campo y al campus, donde queremos pensar en las literaturas otras y en los formatos audiovisuales. A mí me apetecía hablar contigo, con Ethel, sobre dónde encontramos historias para contar. Claro, yo a Ethel termino. Yo a Ethel le había pedido, y de hecho es lo que en principio cuando aparezca nos contará, que yo sé que es un trabajo que ella hace sobre cómo desmontar los archivos, ¿sí? Cómo se analizan los archivos, qué es un archivo. Y al primo Iván yo lo conocí y es un tema que me gustaría que te dedicaras un poquito de tiempo a explicarlo, en el concepto de transmisión. ¿Podríamos intentar vincular transmisión a las historias? ¿Me puedes otra vez repetir la pregunta del núcleo, primo, que me acabas de hacer? La transmisión, me has dicho, la transmisión... ¿Cómo vincular las historias, es decir, las historias que nos contamos a la transmisión? En este caso, la transmisión vivencial, que era el concepto que tú trabajabas. Vale, con respecto... creo que lo he apuntado ahora al principio. Yo soy académico por casualidad. Gitano era antes de nacer, porque gitano era mi padre, mi madre, o sea, entonces soy académico por casualidad. ¿Qué quiere decir eso para contestar esta pregunta? Que yo los conocimientos, saberes, y hablo de conocimientos y de saberes, si lo llevo al cante gitano, estamos hablando de qué es eso. Cuando son saberes y conocimientos hablamos de epistemología, de gnosis, de que tienen formas de validación de ese conocimiento, de que tiene agentes de transmisión de ese conocimiento. En nuestro caso son antepasados, mayores, los viejos, las viejas son los que suelen transmitir ese tipo de conocimiento. Pero además tiene un tipo de procesos y de relaciones que valida ese conocimiento y suelen ser relaciones familiares, interfamiliares, donde intervienen otro conjunto de procesos, de soportes y de anclaje que están en otras lógicas de producción, de difusión, de transmisión, de salvaguarda, que no están en las lógicas hegemónicas, que podría ser la diferencia entre la transmisión oral, y eso no significa que seamos ni culturas ágrafas, ni que no sepamos leer y escribir, que son dos cuestiones diferentes, no voy a entrar ahora ahí. Entonces, la cuestión de la que yo trabajo es que, estando anclado en la romanipén, anclado en esos conocimientos y saberes, una vez que conozco las herramientas del discurso científico, lo que hago es un trabajo de traducción, como diría Santos, para llevarme esa autorrepresentación, esa autorrepresentación en conciencia plena junto a nuestros lugares de enunciación. Y ahí es donde entran todos esos procesos, todas esas historias que son contranarrativas, que son descolonizadoras. ¿Por qué? Porque se producen no en los bordes ni en los márgenes, como dice la decolonialidad, vamos a ir un paso más allá, se producen en los exteriores del pensamiento y de la racionalidad moderna. Muy bien. Hola, Ethel. Ethel Brooks, ¿nos escuchas? A ver, tenemos el audio de ella. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues Ethel, hermana, hace 2 semanas nos vimos en Venecia y no es por chulear, pero estábamos los dos apoyando una reunión de la dirección de la Bienal de Arte de Venecia y la idea era que Ethel estuviera aquí. De hecho, ella quería venir aquí, pero viajar sigue siendo complicado. Y desde Estados Unidos hasta España era complicado. Pero yo sé que vendrás aquí, que sí, vendrás a Sevilla y a Factoría. Sí, estoy con vosotros con todo corazón, aunque no esté ahí. Y estoy un poco así como tapada y con tos, pero ojalá que me puedan entender. ¿Me puedes entender? Permíteme que te presente y así ya hacemos la formalidad. Primero, para mí es un placer, Ethel, estar aquí contigo y con Iván, que sois 2 académicos gitanos, que creo que no os conocéis personalmente, pero os tenéis que leer si no os habéis leído ya. Tú sí la habéis leído a ella. A ella sí, por supuesto, claro. Ya he presentado a Iván como profesor de la Universidad de Sevilla, doctor en antropología. Para mí, una de las personas que está abriendo una nueva forma gitana de interpretar, reinterpretar, cuestionar el legado musical y no solamente musical gitano-andaluz. Y Ethel es doctora, profesora asociada en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, en la Escuela de Artes y Ciencias, y es también presidenta del Departamento de Estudios sobre la Mujer, el Género y la Sexualidad. Y entre sus intereses de investigación están las culturas visuales, las prácticas artísticas, los campos y acampadas. Ahora vamos a hablar de esta palabra. Los medios digitales, la pertenencia, el nacionalismo, el postcolonialismo, la teoría crítica de la raza. A Ethel nos conocemos desde el año, creo que 2011, por ahí, que ya vino a España al Congreso Internacional de Mujeres Gitanas, y desde entonces nos hemos ido encontrando en muy diferentes espacios. Ella también es parte del Instituto Europeo de Cultura Gitana y del European Roma Rights Center, y para mí también es una de las personas en las que yo confío más en cuanto a eso que antes hablábamos, Iván, de formas diferentes de analizar nuestra historia. Hemos decidido, Ethel, ¿escuchas bien, no? Sí, más o menos. Sí, está un poco como pero bien. A ver si los compañeros pueden mejorar. Me pego el micrófono a la boca. Ahora me escuchas bien. Te decía que hemos decidido... Miguel, ya está peor. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Gracias, querido. Sí. Te decía que hemos decidido cambiar, modelar la propuesta que íbamos a hacer de que primero hablara Iván y luego hablara ese y luego tuviéramos una conversación, y hemos cambiado para hacerlo una conversación a 3. Sin embargo, sí es cierto que yo, la ponencia que él tenía preparada, que era de unos 40 minutos, que la vamos a poner en el canal del campus para que podáis disfrutarla. Os aseguro que es algo que os puede servir muchísimo. Y en tu caso, Iván, también imagino que tu material también podremos, la sugerencia que hayas hecho de lecturas, pues también estarán disponibles. El caso, estábamos hablando ahora mismo con Iván, antes de que tú aparecieras, y estábamos haciendo, en su caso, una reflexión en torno a cuál es el sentido de la transmisión en la Romanipen. La Romanipen, para los que no sepáis, es la gitanidad, y es como, para explicarlo en palabras más sencillas, es aquello que nos une a los gitanos del mundo. ¿De acuerdo? Es como, no es tanto una cuestión concreta de costumbres como las definiría un diccionario decimonónico, sino algo mucho más consciente incluso, ¿no? En tu caso, Ethel, voy a intentar vincular. En mi caso, en tu caso, a mí me interesaba que tú nos hablaras, y de hecho es lo que has hecho, en el análisis sobre los archivos, en relación con como espacios
fuentes de historias, y que historias que pueden fundamentar o historias que pueden cuestionar. Pero en tu caso habías hecho un trabajo que me parece maravilloso, que es vincular el archivo y el encampment. Es que tengo problema con esa palabra en español. Ethel, ¿cómo la traducirías tú? No se escucha. ¿Nada? Espérate. Ahora. ¿Sí? El encampamento o el acampamento. Encampment, que es cuestión, ¿no? de la historia de nuestra gente, que nunca dejaron a los gitanos tener como tierras y espacios para nosotros en muchos lugares. Entonces lo que estoy tratando de hacer es contar la historia de acampamento, pero es una historia que significa para mí desde las majalas de Belgrado hasta los, los acampamentos, los pedacitos de tierra, como pequeños lugares para nosotros, para gitanos. Pero también son prácticas, como basado en la lengua francés, ¿no? La lengua francesa, la idea de se camper, de mantenerse en lugar, sin mover. Entonces, para mí es una práctica de resistencia, que hemos hecho pues durante los siglos que hemos estado en Europa, hasta con mi familia, la mudanza a los Estados Unidos en los años 1800, bueno, hace casi un siglo. Y son unas historias que no son nunca estarán en el archivo oficial. Y no sé cuánto tiempo tengo, Miguel, pero tengo como 2 ejemplos de cómo se deshace el archivo y la idea del archivo, Adelante. y de la necesidad de deshacer el archivo. Sí, puedes sin problema. O sea, vamos, estamos abiertos. Sí. Adelante, Ethel. Gracias. Bueno, entonces tengo 2 cuentos pequeños. Una es la historia de la colina gitana. ¿Qué significa la colina gitana? Hay una colina gitana en Moldova, hay otro en Londres, hay pues el Sacromonte, pero lo que estoy pensando es en la colina gitana de mi familia en los Estados Unidos, que desde 1880 tuvimos en Massachusetts, en un pueblo pequeño que se llama Somerset. En los archivos oficiales tiene listado la colina gitana, que es la tierra de mi familia, de generaciones y de pues no sé cuántos cientos de gitanos pues de mi familia extendida que se han nacido allí. Pero en los archivos oficiales del estado dicen que es el lugar, el Somerset, Mass, que es el pueblo. Es un pueblo muy marginalizado, donde viven los portugueses, los gitanos, y donde existen muchas casas de los pobres y muchos hospicios de pobres. Y también en Londres, en Notting Hill, hay algunas colinas gitanas. Y uno en Notting Hill, al mismo tiempo, en el 1880, los archivos dice dice que eso fue el centro donde vivían los pobres, los posilgas o las porquerías y los gitanos. Entonces, esos son 2 archivos oficiales donde tienen la historia de nuestro pueblo, o que mencionan nuestro pueblo. Pero lo que yo estoy pensando es en cómo se deshace esos archivos y cómo pensamos en
otras historias, nuestras propias historias y pues puede ser en otros futuros. Y bueno, y la otra, bueno, y es la pregunta y se los voy a explicar. La otra cosa o el otro cuentito que quiero compartir es sobre la universidad. Cuando yo fui a la universidad por primera vez, de 18 años, y fui al archivo de mi universidad, que es una universidad, una de las mejores en los Estados Unidos. Y en la universidad por primera vez vi una sección concentrada sobre la cultura, la historia, el idioma, pues todas las cosas, la cultura gitana, la historia gitana. Entonces habían como 70 libros ahí y yo me quedé en la biblioteca ahí y leí los libros. Después traje los libros a mi familia. Y mi familia que es pues más o menos analfabeta. Entonces, quedamos un verano entero leyendo los libros del archivo de la universidad. Y siempre yo a los 18 años, leyendo los libros sobre los gitanos escritos por los reyes romaníes, los gallo, los galle que se ven como expertos en la historia gitana. Y yo se le pregunté de mi madre y de mi tía, ¿y por qué nosotros lo tenemos incorrecto? Que no hacemos lo gitano como debemos hacer. No tenemos la cultura correcta gitana como dicen en los libros. Y mi tía me dijo, me contestó, si yo no sé cómo ser gitana, no sé quién sabrá. Y por mí es mi tía que fue pues casi analfabeta, perdón, que mi castellano se ha peorado bastante, pero estoy intentando. En ese momento me enseñó cómo se deshacen los archivos, porque los archivos del Estado, los pensamientos y las historias que escriben los expertos, que son como los gallologists, gypsyologists, los galle que dicen que saben de nosotros, son archivos explotadores y son archivos de los perpetrators. Perpetradores de lo... Sí. Sí. Perdón. No, no. Entonces, dentro de eso, ¿cómo se hace una historia propia de nosotros? Y para mí son dos ideas. Uno, pues la colina gitana, que ahora que yo veo lo que dicen los archivos oficiales, pero eso nunca puede ver o puede entender las historias y la riqueza que tenemos, las historias de resistencia, de continuar, que nosotros estamos aquí después de milenios, de siglos de represión y de opresión y de marginalidad. Y pues estamos aquí. Esa historia de la colina gitana, cuando yo tenía así como 10 años, 9 años, el Estado destruyó la colina gitana en Massachusetts y nos evitó toda la familia y toda la comunidad. Y con los viejos, pues los pusieron en casas oficiales como casas, edificios sociales, ¿verdad? Viviendas sociales del Estado. Y con nosotros, con los restos, pues no tuvimos dónde estar con nuestros ancianos, con nuestros primos, con nuestra comunidad y con nuestra historia. Y para mi comunidad,
que estamos ahí en el norte de los Estados Unidos y tenemos como en pueblos por todo el norte ahí, esa historia más o menos fue perdido, que ya está pues en nuestro cementerio, en cuentos de los abuelos, pero esa historia de evicción de una manera y de como el continuar en frente de la evicción, de mantener nuestro sentido de ser como de ser gitano, de ser como nosotros, de tener conexión con vosotros ahí en Sevilla, de tener conexión con la gente en Moldova, los gitanos de la colina gitana de Moldova, de Londres, de donde sea. Eso es el verdadero archivo, y es el archivo de colonial en que yo pues me centro y es el archivo y las fotos de la gente bueno, yo quería enseñar a vosotros todas mis fotos pues familiares, porque para mí también es una manera de deshacer el archivo oficial, ¿verdad? De tener fotos de mi tía, la que dijo, si yo no sé cómo ser gitana, ¿quién sabrá? Y de mi madre, ahí también. Entonces, es preciso deshacer los archivos oficiales de las bibliotecas, del Estado, porque son archivos de violencia, son archivos de colonialidad, son archivos que nunca, nunca, nunca pueden contener las ideas, la riqueza y la continuación de nosotros, de nuestra cultura y de nuestra resistencia. Bueno, dejo Pues, ahí, pero no, no, es muy... demasiado. eh, hago dos pequeños comentarios, porque me parece Perdón. me parece como curioso como que tres gitanos desde ámbitos más o menos diferentes, pero que te estaba escuchando, Ethel, y estaba pensando en mi padre, que suele tener como una sana desconfianza con respecto a la propia historia gitana. Cuando me dice, de los gitanos no se sabe nada. Oh, eso es todo ¿Verdad? mentira. Pero yo intento rebatirle como que, bueno, papá, por desgracia, en España hay muchísima documentación sobre gitanos. Muchísima. Y claro, a partir de lo que plantea Ethel, y es también algo que Iván hace desde otro ámbito, pero es como que cuestionamos los archivos e intentamos ver qué significa ese reflejo, ¿no? ¿Qué parte de la vida real, de la parte de la vida gitana, está reflejado ahí, ¿no? ¿Qué relación tiene la vida real con un documento, ¿no? Y también estaba pensando, ya en el ámbito mío de las imágenes en la historia del arte, se suele decir desde ámbitos desde ámbitos de la historia gitana y incluso también de la historia negra, se suele como poner el acento en la idea de reclamar una historia del imaginario negro gitano, como que diciendo, aquí tenéis, aquí estáis representados en la historia del arte, Sí, estos también sois vosotros y tenéis el derecho de reclamarlo. Y yo ya he aprendido como que, junto con nuestra amiga Timea Junghaus, he aprendido a que es muy importante preguntarse primero si la persona que pinta, perdón, si la persona que aparece retratada o representada dio el permiso. Segundo, si hay una conexión entre esa imagen representada y una persona real. Tercero, si la persona que pinta es gitana. Y eso es, vamos viendo cómo vamos construyendo, destruyendo, cuestionando esa representación y construyendo otras formas de vernos, ¿no? ¿Cómo vincularías tú esto, Iván, a tu trabajo? Me gustaría, al hilo de lo que has comentado tú y de lo que ha comentado la prima Ethel, ¿no? En este sentido, cómo hay correspondencia, como bien has dicho, cuando gitanos y gitanas nos representamos en espacios, digamos, que no son vernáculos, ¿no? Donde dominan o son hegemónicas otras lógicas. Lo que llevamos a esos espacios hegemónicos
suele tener conexiones. Entonces a mí lo que me gustaría es buscar esas conexiones, en este caso con lo que ha comentado la prima Ethel, y cómo conectan estas cuestiones de autorrepresentación y de autoconciencia plena. Porque además, bueno, el primo no lo podíamos hablar aquí, las epistemologías del sentir trata estas cuestiones, y yo creo que es una cuestión que, una teoría general universal negativa, que la llamaría Boaventura, sobre la imposibilidad de una teoría general, pero que sí existen correspondencias entre particularidades, ¿no? Entonces, las epistemologías del sentir sirven en este caso también para descolonizar los archivos, como está hablando la prima Ethel Brooks. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ella lo ha separado bastante bien, ¿no? Los archivos oficiales hablarían de la sobrerepresentación, en este caso, de los gitanos, es decir, lo que piensan los gachés, los no gitanos, que somos los gitanos. Pero eso no es real. Entonces, además, esa forma de transmisión y de registro, de construcción de representaciones falseadas, míticas, cosificadas, esencialistas, se producen a través de la escritura. Sin embargo, la prima Ethel Brooks, en su trabajo, el primo Miguel Ángel ha comentado, hablando de mi trabajo, es la oralidad, es decir, lo que le ha enseñado su mamá, lo que le han enseñado su familia, ese tipo de conocimientos, lo que va a decir, esos archivos vernáculos, esa biblioteca vernácula frente a la biblioteca colonial, como la llama Mudimbe. Eso es lo que está haciendo, lo que hacemos muchos gitanos hoy día, ¿no? Y entonces tiene que ver con esa concesión ontológica, como hablaba al principio, como hablamos al principio de la Romanipén, porque la oralidad y ciertos conceptos ontológicos que seguramente la prima utilizará y yo utilizo, están relacionados con este tipo de contranarrativas, con esta localización en la autorrepresentación en los entornos hegemónicos, ¿no? Al final, en todo momento tratamos este tipo de procesos, la oralidad, la transmisión familiar, interfamiliar, intergeneracional, a través de otros procesos, de otros canales, de otros soportes y anclajes. Yo hablo de la escucha situada, de la memoria rítmica, de los sonidos posabismales, de los silencios posabismales. Intervienen ahí muchos procesos en los que no me puedo parar, pero que están inmersos en eso que está hablando la prima Ethel Brooks. Da igual que hablemos de cante gitano, da igual que sea para descolonizar el archivo, da igual que sea para descolonizar la moda, da igual que sea para descolonizar el arte. Intervienen en ese tipo de procesos. Y esos procesos están relacionados con lo que tú has dicho, primo, con la transmisión y no con la construcción de historias otras, sino de nuestras historias, porque claro, la Romanipén es un conjunto de microhistorias, como dice la prima Sara Carmona, trasladarla a esos espacios hegemónicos, claro, en un trabajo de traducción, en un lenguaje que juegue para que nos podamos entender todos. La cuestión es entenderse, ¿no? Y reconocerse, ¿no? Y Ethel y Iván, este campus está como centrado en las literaturas otras, que son, como bien ha dicho Iván, lo de ponerle otros detrás es una forma es como cuando el uso de la palabra raza, es decir, sabemos lo que es, sabemos lo que hay detrás, pero para nosotros es otra cosa, ¿no? Pero bueno, para entendernos, como dice él, este campus está centrado en las literaturas otras, en las historias otras que no se suelen contar y en los formatos audiovisuales. Claro, yo puedo vincularlo el campo de las imágenes estáticas, más o menos, aunque luego en el teatro es un arte de imágenes en movimiento. Pero, ¿cómo podríamos vincular, se me ocurre como pregunta, cómo podríamos vincular esta mirada crítica gitana con respecto a al cine, a la televisión, a los formatos de vídeo? Es decir, más que nada porque tú misma, Ethel, estabas hablando de fotos, ¿no? Y estabas haciendo una conexión de fotos con historias que eran personales. Tú mismo, Iván, estabas hablando de la oralidad, que es también un conjunto de historias, un conjunto de formas de contar las historias, pero luego hace ya un tiempo que, bueno, que existen también, o sea, por un lado tenemos, como en las otras áreas, tenemos la reproducción de los gitanos en los formatos audiovisuales, las tenemos casi desde las primeras imágenes del cine. La primera imagen del cine
la de Edison, es Carmencita, que es una bailaora. Entonces, la primera imagen es ya algo que está vinculado al mundo gitano. Fuera gitano o no, da igual, pero está vinculada a esa imagen exterior de los gitanos. Pero luego se me ocurre pensar, por llevarlo al 2021, a Polígono Sur, a los espacios de las periferias de las ciudades, se me ocurre pensar en que los gitanos y otros grupos son muy activos en sus móviles, hay una escena fuertísima de creación de contenidos en YouTube, la escena de hip hop es como muy autorreferencial, tiene una imagen, es como que les gusta incluso hasta verse peor que lo que son realmente, hay todo un mundo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo veis? Esto que tú decías, Ethel, el archivo vernáculo que decía Iván, el campamento, el cante, se me ocurre, el cante gitano, ¿cómo veis esto como esa promesa de futuro? Como esa herramienta de construcción de historias de futuro, en relación a los formatos audiovisuales. ¿Ethel? Iván, primero tú. Primero ¿O tú dices. quieres? Yo puedo también. Bueno, Es que no os veo, ¿verdad? Entonces no sé quién está ahí, pues no veo los primos. Aquí hay 600.000 personas. agua más ¿Verdad? buena, Okay, agua más buena. Bueno, tenemos aquí a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a Helios, a Eddie, a Salma, a Mapola, un montón de compañeros, y luego también tenemos a todos los que nos están viendo a través del streaming. O sea que hay buena gente por aquí. Adelante, Ethel. Bueno, sí, Miguel, la cuestión no es, bueno, es la cuestión de representación. Y siempre hay autorrepresentación, que es muy importante. Y me encanta que el primo Iván nos habló de la biblioteca vernacular, porque siempre ha sido y siempre ha estado ahí. Y pues ahora que tenemos más y más representaciones, autorrepresentaciones de gitanos, para mí es muy curioso que en la cultura, bueno, no curioso, pues es típico, ¿no? Que la cultura dominante en la hegemonía, la cultura que tiene como los fondos y las inversiones del Estado, de la capital, del capital, siempre es la representación de afuera y la representación colonial, racista, ¿no? Entonces, como en los Estados Unidos, si nosotros enseñamos, bueno, como cuando yo estoy en la aula, ¿verdad? Y estoy enseñando sobre Catarina Taikon y la historia de la protesta y pues la historia en Estocolmo protestando contra el maltrato de los gitanos. Entonces mis alumnos, que son universitarios, me dirían, pues, ¿y los Stanley Sisters? Esas también son gitanas. Podemos ver los Stanley Sisters o Big Fat Gypsy Wedding o, palabra gitana, lo que sea, porque quieren ver el espectáculo de afuera. Y esos son mis alumnos que vienen de culturas minoritarias, pues son latinos, a gente que son colonizados ellos mismos, pero siempre dicen, ay no, por favor, podemos ver eso porque es más interesante de lo que nos quiere enseñar. Pero después, cuando decimos, pues no, que es nuestra cultura y juntos vamos a excavar y a ver y a explorar lo que tiene la autorrepresentación, es otra cosa, pero sí, siempre hemos estado ahí y siempre hemos producido cultura propia Sí, por nosotros y para nosotros. Iván. Y pues yo creo que el reto es decolonizar para nosotros y por nosotros también.
Sí, ando con la prima Ethel, creo que ahí es donde está el key de la cuestión. No se trata de, si no lo he entendido mal, ¿no? Primero lo que tú has preguntado, de estar representado en nuestro espacio. Otra cosa está sobre representado, pero si nos autorrepresentamos en conciencia plena, eso es otra cosa. Entonces, lo fundamental, respondiendo a tu pregunta, es que da igual el formato, si es entorno hegemónico, como yo lo considero y sobre lo que estoy trabajando en relación al cante gitano y al flamenco, como dos cuestiones diferentes, ¿no? Y es estar localizado junto a nuestros lugares de enunciación, esa una. Y convenir es acordar, consensuar estrategias de cómo expresar, de cómo narrar esa autorrepresentación para que se convierta no en un muro, porque entonces no tiene sentido, lo que la cuestión es de intercambio, de transferencia y de debate, de encuentro. Para mí, como yo lo llamo, de encuentro, ¿no? Entonces, la cuestión para mí es estar localizados junto a nuestros lugares de enunciación en esos formatos artísticos. Pongo un ejemplo, tu ejemplo cuando presentaste en la Bienal Persecución. Es un ejemplo de, claro, no sé si llama la apropiación porque no me gusta la palabra, pero de autorrepresentación en conciencia plena en un espacio. Te he contado también y lo comparto ahora aquí porque ya sabes que yo no pongo nada en el Facebook ni en ningún lado ni nada, pero en 2017 estuve en un seminario de pensamiento en la Escuela de Colonial que organizan Walter Miñolo, me invitaron a dar una conferencia de clausura, Rolando Vázquez, estaba María Lugones, que está en gloria, pobrecita, entonces, en fin, muchos académicos de coloniales, ¿no? Y bueno, yo creo que fue más por exotismo, pues que un gitano el final de la conferencia de clausura del seminario que duró un par de semanas, ¿no? Yo al principio no sabía, que lo digo por esta apropiación del espacio de autorrepresentación plena, lo que estoy hablando desde nuestros lugares de enunciación. En un principio dudé, ¿no? Porque, digo, me apetece, yo estaba a gusto, yo ya 2 o 3 meses viviendo allí, he hecho un grupo de amigos, digo, ya ahora tenemos que poner, prepararme una conferencia bonitamente. Pero dije que sí. Además me planté allí con otros músicos, amigos míos, todo esto entre comillas, refugiados sirios, entre comillas, o sea, que venían abandonando las violencias provocadas por la guerra, mi amigo Anas, mi hermano Anas, mi hermano Tarek. Total, sin yo decir nada, Walter Miñolo cogía a mi hermano Tarek, cogimos a mi hermano Anas y nos fuimos los 3 a donde se celebrara esa conferencia de clausura. Esa conferencia de clausura se dio en un centro de arte contemporáneo, muy importante, está en Middelburg, en Seeland. Y ese centro de arte contemporáneo fue el centro neurálgico de la esclavitud en Europa, en Seeland, donde se tenían a las personas negras y los holandeses, los Dutch, le intercambiaban por cacao, azúcar, allí se ven los molinos, en fin. Entonces, allí Tarek, Ana y yo cantamos desde nuestro... No hicimos una conferencia, que además no sabían que íbamos los 3, no hicimos una conferencia al uso académica, sino desde nuestros lugares de enunciación y cantando y con música, así explicamos las cosas. Sí, a través de un formato oral, como nos lo han enseñado en nuestras casas, y a través de las memorias rítmicas, porque en las músicas vernáculas las memorias rítmicas te llevan a esos saberes y a esos conocimientos y a la profundidad y complejidad de esos conocimientos. Entonces, si somos capaces de estar en esos espacios de esa manera, yo creo que sí es un paso, que no es un paso definitivo, que no es un paso concluyente, claro que no, que ¿quién puede hacer eso? Pero sí son formas de ir, como yo digo, la romanostipén, la resistencia romaní va plantando semillas desde hace mucho tiempo, va plantando semillas, va marcando caminos y nosotros vamos resignificando esos caminos y plantando otras semillas. Esta es una de ellas, este tipo de trabajo, este tipo de autorrepresentaciones en sitios donde no hemos estado, localizados, porque eso es fundamental para hablar de pensamiento decolonial. No hay pensamiento decolonial desde los bordes, los márgenes, desde los exteriores, como prefiero decir yo, si no actuamos esta cuestión. Un ejemplo muy claro de lo importante que está localizado, sobre todo pues ya me callo, por alumnos y alumnas. Sabéis, soy profesor, ¿no?, en la Universidad de Sevilla, y en una clase me pregunta un compañero si puede pasar un cuestionario a los alumnos. Era en un grado de historia, 100 y pico alumnos. Una de las preguntas del cuestionario, nombre, apellido, grupo étnico.
El único racializado allí era yo, el profesor. No había nadie del subglobal, el único racializado yo. Bueno, pues todo el mundo es todo el mundo, levantando la mano. ¿Iván, de qué grupo étnico somos? ¿Iván, de qué grupo étnico somos? Digo, voy a pelar. Digo, ¿ves cómo no estáis localizados? No sabéis ni dónde estáis, no sabéis quiénes sois. Tengo que pensar al principio, Entonces, por eso es tan importante saber dónde está localizado, y eso también es una cosa fundamental. ¿Cómo activamos esa estrategia para llevarnos esa autorrepresentación, conciencia plena a esos lugares? Hablo de la política, del arte, en cualquier dimensión de la vida social y cultural, no solo... En mi caso, y aquí me gustaría dejar paso también a algunas preguntas de los alumnos, del público aquí. En mi caso tengo un problema con lo que llamamos continuamente representación, ¿no? Y me he dedicado y me dedico a la creación de imaginarios y a la creación de espectáculos que son básicamente pues esa organización coreográfica del movimiento y que a través de los cuales se cuentan historias, ¿no? Y tengo el problema de que, de hecho, mañana en mi presentación pues voy a intentar insinuar esa duda que tengo de cuál es el vínculo que tiene esta forma, esta obsesión por la representación con respecto a lo que ya estamos aprendiendo a hablar aquí sobre lo que significa la modernidad, ¿no? Es decir, muchas veces siento que esta obsesión por la representación, por el reconocimiento de la contribución al acervo general o esta obsesión del estar presente realmente se pelea, casa mal con esto que estamos hablando continuamente de la construcción de estrategias propias. Y esto lo digo por la parte de los gitanos, pero realmente es cualquier otra ontología o grupo humano. Es decir, que no es tanto la obsesión de autorrepresentarse para entrar en un mercado de identidades, sino, bueno, yo solía contarlo cuando he contado alguna vez cómo sería una posible historia de las artes escénicas romaníes, yo hablaba de que, en cierta forma, bueno, sería desde la salida de la India hasta la llegada a Europa, sería el primer periodo, luego el segundo periodo desde el siglo XV hasta 2021. Esa es mi división de la historia, porque la historia para mí empieza hoy, ¿no? Entonces yo hablaba que, en principio, y yo creo que para mí está claro como creador, la modernidad trata a los gitanos como la fantasía gypsy de los gitanos, ¿no? Y es como que eso es lo que la modernidad entiende, ese es el reflejo moderno del mundo gitano. Pero luego es como que no son capaces de reflejar la propia evolución de los gitanos. Como decir, los gitanos reflejan la modernidad, es decir, los gitanos estamos aquí, hemos estado aquí y estaremos aquí y usamos, vivimos, nos relacionamos con el resto del mundo, pero el resto del mundo no refleja la propia evolución, la propia historia interna gitana, a eso me refiero. O sea, ahí, en medio de esos dos mundos, en esa contradicción, es donde yo veo el debate sobre la representación. Me ha gustado mucho cuando has dicho lo de la promesa de futuro, ¿no? Pues ahí. ¿Alguna pregunta así que pueda contribuir a esto que hemos estado hablando? Evidentemente, o sea, que tengáis claro que ambos dos, profesores y académicos, nos han facilitado material y lo tenemos ahí. Y bueno, y que además me consta, porque lo sé, son personas cercanas a las que se les puede preguntar, ¿no? ¿Preguntas? Por ahí. Tantas no. Bueno, pero aún así, me queda todavía la duda en la necesidad de esta construcción de nuestras historias, en el caso concreto de los imaginarios vinculados a los formatos audiovisuales. Jake Bauer, nuestro primo periodista inglés, hablaba hace poco que ya no es solamente la necesidad de nuevos imaginarios representados, sino que haya gente por detrás de la cámara, ¿no? Eso que hablamos de no solamente que haya otros modelos delante de la cámara, sino detrás. Yo creo que entre uno y otro hay otra cosa en medio, que es lo que yo hablaba de romper esa obsesión por la representación en el contexto de la modernidad. Pero aún así, claro, estamos aquí también para
para cuestionar ese marco general, ¿no? Eddie, ahí tenemos una pregunta. Ethel, ¿estás bien? ¿Estás por ahí? Sí, yo tengo, bueno, la otra cosa que Jake, el punto de Jake, pero también el punto de Iván, porque es muy importante, ¿no? Número uno, del primo Jake, cuando dice que hay necesidad de tener gitanos detrás de la cámara, bueno, de lo que sea. Sí, porque es el no solo la autorrepresentación, pero el autoproducción. Y eso siempre hemos hecho, porque Jake también, como es periodista, pero también hace arte con hierro, ¿no? Es blacksmith. Eso, y Herrero. tiene, sí, herrero, ¿verdad? Entonces, él tiene prácticas artísticas y prácticas de producción que son porque estaba pensando cuando el primo Iván hablaba de cantar y de hacer varias formas de producción de saber, bueno, del saber, de compartir la riqueza del saber y de la historia con otros, con otra gente colonizada, ¿no? Otros pueblos colonizados. La producción del saber es como un multisensorio, ¿no? Nosotros lo hacemos con nuestros cantos, con nuestra poesía, con nuestros bailes, con todos los sentidos, ¿no? Que yo me acuerdo todavía del olor bueno, de las hierbas en las manos de mi abuela, que eso es también sabiduría, es también el saber que tenemos que compartir. Y yo creo que para mí es muy importante negar la obsesión y perdón que estoy un poco fuerte ya, pero del colonizador con representación y el saber escrito y todo. Bueno, tenemos que reclamar y insistir con mucha fuerza en nuestra polivocalidad y en nuestro multisensorium, ¿no? Perdón, eso es lo que quería decir, pero Muchísimo. Eddie Lenny. cuestión del marxismo también, como Perdón. la autoproducción. Ya. Claro. Ay, os quiero ver, que no os veo y pues me pongo un poco confundida, pero sí. Bueno, Dime, a mí me gustaría, o sea, tanto a Ethel como a Iván, aparte que un placer conocer personalmente a Iván, un lujo, pues decir en torno a las experiencias esas de los archivos otros, ¿no? Sabemos que la realidad es exactamente digamos, subalternizadas, ¿no? Están presentes, pero sí yo creo que me gustaría saber o que nos contarais experiencias concretas que algunas instituciones, digamos, vinculadas al mundo de los archivos, sea en Sevilla, sea a nivel europeo, sea en España, sea en los Estados Unidos de América, que hayan asumido esa realidad de los archivos otros del mundo gitano como, vamos a decirlo, como proceso de lucha propio. No sé si me he explicado. Sí, bueno. A ver, archivos gitanos, ¿no? ¿Te refieres? No solo archivos gitanos, sino incluso la construcción de esas narrativas otras, ¿no? Pero a nivel... Sabemos que están presentes en los ámbitos periféricos, están ahí. Un poco Iván lo ha comentado, Esther lo ha comentado, tú también, Miguel Ángel, lo ha comentado, pero es decir, como sabemos que las narrativas también se construyen en el ámbito, digamos, de la relación de poder desigual, un poco lo que me comentó antes Iván también, y sabemos que están presentes, claro, si no llega a nivel institucional, aparte acaba estando invisibilizado y lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿hay algún ámbito institucional que haya asumido esos archivos otros o esas narrativas otras, al menos del contexto gitano y no solo gitano, como experiencia propia? Yo, en mi caso, o sea, porque además hemos tenido una experiencia concreta, Ethel y yo, en ese sentido,
vuelvo otra vez a la misma idea esta de la obsesión por el reconocimiento institucional. Sí, ¿qué institución? ¿Y en qué contexto? ¿Qué significa el reconocimiento, ¿no? El reconozco que miento. Yo siempre hablo mucho aquí entre mis compañeros en Factoría de la capacidad de instituir de los gitanos. Sí, los gitanos tienen, como otros muchos pueblos, pero yo hablo de lo que conozco, tienen la capacidad de crear, de tener sus propios espacios. De hecho, creo que en parte de tu artículo sobre los campamentos tiene que ver con ese sentido. O sea, es el campamento como espacio propio de reconocimiento, de legitimidad propia, a partir del cual se puede reclamar relaciones de justicia y de igualdad, o de igualdad en justicia. Y hace poco hemos tenido, como decía, en ese sentido de la pregunta, hemos tenido, Esther y yo, una experiencia en Venecia, donde en el contexto de una reflexión sobre la autorrepresentación gitana en los archivos de la Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia, cito, como que era un debate, estábamos Esther, yo y Daniel Baker y Timea Junghaus, estamos hablando primero del espacio simbólico, que es la Bienal de Arte de Venecia como uno de los espacios de mayor reconocimiento mundial del arte contemporáneo. Pero claro, la cuestión está en que, a pesar de que este año, en 2022, será el cuarto año que haya actividades relacionadas con el mundo gitano en la Bienal, y aunque le llamemos Roma Pavilion, es decir, pabellón gitano, porque así como funcionan este tipo de espacios de la modernidad o de la posmodernidad, siguen pensando, siguen teniendo la misma estructura que las exposiciones universales del siglo XIX, la misma, que son las naciones-estado. Bueno, pues el director de la Bienal, un señor muy orondo y muy tajante, dijo que la Bienal de Venecia no reconoce a los gitanos como nación. Entonces, los gitanos nunca tendrán un pabellón en la Bienal, en el espacio institucional más importante del mundo con respecto al arte contemporáneo. Claro, hay dos opciones. Una es, o construyes desde abajo, intentas dialogar, intentas mostrar buena cara, además, acusados de, y recuérdalo, Ethel, acusados de, aquí sobre todo lo que promovemos es la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Curioso, ¿no? Que nos digan, que nos acusen, que usen esas dos herramientas para decirnos que no somos una nación, ¿no? O sea, para mí hay dos caminos. Uno es, o tragas, o tragas por el sistema e intentas poner buena cara, ¿no? Desgraciadito de aquel que come pan de mano ajena siempre mirando a la cara si se la ponen mala o buena, o construyes por tu lado. ¿Es más duro? Sí. Pero construir por nuestro lado, construir a nivel interno y desde ahí, desde la fortaleza, cuestionar las relaciones de poder y poder empezar a establecer relaciones de igualdad, claro, es por ahí por donde yo tiro, es por donde yo entiendo, Ethel, tu propuesta de las promesas de futuro, con esto de decolonizar las historias de los archivos y los gitanos. Así como yo lo veo. Es como que cada vez tengo más problemas con la obsesión con la representación en espacios institucionales. Yo no tengo ese problema. En el sentido de que yo no creo en eso que llaman futuro, eso es un constructo de la modernidad. Yo vivo en un pasado presente, en un presente que es continuo. Entonces, lo vuelvo a decir, la Romanus Types lo que hace es crear semillas. Nadie nos dijo, lo tengo escrito en el libro, nuestros antepasados no nos dijeron que fuera fácil, ni que no fuera complejo, ni que se consiguiera de la noche a la mañana. Entonces, bueno, también hay que ser consciente de dónde estamos, cuál es el campo de juego, en paralelo y en multiparalelo ir construyendo, claro que sí. Pero yo creo que es importante, cuando yo hablo de autorrepresentación, hablo de política. La política tiene que ver con la representación, con la autorrepresentación. Y cuando hablo de autorrepresentación no se confunda con un yo individuado o individualizado. Hablamos de una autorrepresentación comunitaria. Y en este caso ontológica, porque el pueblo gitano no somos ni un colectivo, ni una etnia, ni un grupo, ni una comunidad. Somos una ontología cultural que es otra cosa. Entonces, yo creo que sí sirve a nosotros y a otros. Ese
intercambio, vamos a decirlo así, y sobre todo en sitios donde siempre se ha hablado de nosotros sin nosotros, donde se construyen las políticas de nosotros sin nosotros, donde se construyen las relaciones laborales, donde se construye la situación de los cuerpos, la capitalización de los cuerpos, el usufructo de los cuerpos. ¿Dónde se construye eso si no? ¿Construir a la vez estructuras paralelas, movimientos paralelos? Claro que sí, pero ya está bien de aguantar. Pues me pasa a mí, basta, como decía el tío Sergio, basta. Sí, claro, o como dicen los zapatistas, basta. ¿No? Entonces, claro que sí, los zapatistas es un buen ejemplo de esto, de trabajo de traducción, de basculación entre mi autorrepresentación, mi representación vernácula en mi comunidad, y esa es mía, y eso en otros espacios que es que nos influyen directamente, que es que nos intervienen directamente. Si no nos intervienen directamente, no eso, pues bueno, entraríamos en otras cuestiones. Sí, vale, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé, tú, Ece, ¿también estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo contigo, pero mi única historia es completamente de el acuerdo. poder. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y la cuestión que dice Iván sobre, bueno, yo creo que es también una amenaza, porque el señor en Venecia del Bienal, él se puso tan rojo, bueno, tan tan blanco hasta tan rojo, y pues casi como saliva saliendo de la boca, de rabia. Y yo creo que es la cuestión, porque nosotros podemos, cuando insistimos en la autorrepresentación, en tener como en el valor de nuestros propios ideas, bueno, nuestras propias ideas y de nuestra cultura, es una cosa que puede cambiar por todo. Bueno, el basta ya, las redes con los zapatistas o haciendo líos con la gente bueno, colonizada por todo el mundo, yo creo que es la amenaza. Y eso es lo que pone el señor tan rojo y tan como enojado. ¿Te acuerdas, Miguel? Que dijo, ay, bueno, pero ¿cómo pueden decir que el Estado-Nación ya se acaba? Es una cosa de la historia, es una cosa que se va a morir, pero de pronto se ha muerto. Él se puso tan enfadado que yo creo que es una amenaza para ellos si nosotros empezamos a decir, pues es nuestra cultura y podemos cambiar el mundo así, pues paso a paso, con lo que hacemos y con insistir. Y la otra cosa que quería decir, pequeñita, al primo Iván, es que sí, la cuestión del futuro es un poco difícil, porque yo ya, como tengo 50 años, ¿verdad? Y no tengo el ejemplo de mis ancianos de vivir mucho más que a los 50 años. Entonces, yo tengo que apreciar el día que tengo, porque de la marginalidad, del muerto lento que nos dan los Ganje, la hegemonía, bueno, la colonia, ¿verdad? Es una cuestión para nosotros de vivir y cambiar lo que podemos cambiar. Y pues, no sé, de mantenernos en lugar en lo que sea. Entonces sí, yo creo que aprendo algo de ti, porque la cuestión del futuro es una cosa que mi madre, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, pues vivían su vida y pues no se podía planear vivir como haciendo el golf como los payos hasta los 80 años, ¿verdad? Ya. Bueno, pues yo creo que es tiempo de ir cerrando para que tengamos Eddie, ¿hacemos un poquito de pausa y luego hacemos tu taller? Venga, perfecto. Entonces, Ethel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Iván, primo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. La próxima, Ethel, aquí en Sevilla, ¿de acuerdo? Y un saludo de aquí de los primos de Sevilla, de los amigos de Sevilla. Y besos a todos los primos ahí en Sevilla y pues
Sí, la próxima vez con vosotros. Pues continuamos en un ratito con más, ¿de acuerdo? Gracias. Bye.